Bueno, antes de nada vamos a hacer una breve introducción de nuestras soluciones y rápidamente vamos a pasar a ver una demo de la principal solución que nos ocupa hoy, de reporting. Bueno, antes de nada, pues contaros las tres soluciones que nos caracterizan. JetExpress, por un lado, es una herramienta gratuita en colaboración con Microsoft para todos aquellos usuarios de Dynamics NAV 2009 o superior. Bueno, pues disponéis de una potente solución, aunque bueno, pues no con toda la funcionalidad, como veremos a continuación, pues gratuita para poder empezar a hacer directamente reporting, solo para aquellos usuarios de Microsoft Dynamics NAV. Luego ya el siguiente producto que tenemos, Jet Professional. Bueno, pues este producto pasaría a ser la herramienta de reporting con toda la funcionalidad, que es la que nos va a ocupar en el día de hoy, en el webinar que vamos a ver a continuación, y es la que me va a permitir, bueno, pues empezar a extraer información directamente de orígenes de datos. Me voy a centrar en Navision, aunque comentaré a lo largo del webinar que, bueno, pues es multiconexión. Es muy común, además de tener de Navision o AX, pues tener otros orígenes de datos, ¿de acuerdo? Aunque me centraré en el entorno Dynamics, especialmente en NAV, que es donde se ha desarrollado, donde nació la herramienta, ¿no? En el entorno de Navision, básicamente, ¿vale? Pero tener en cuenta que todo lo que vamos a ver, pues es compatible con cualquier origen de datos. Es posible que tengamos múltiples Navision, incluso además de Navision, pues Oracle, SQL, Access, en fin, múltiples orígenes de datos, como digo. Ya por último, el siguiente paso, el último, el que comprende todo el paquete de soluciones mencionado anteriormente, es Jet Enterprise. Esto ya sería una completa solución de Business Intelligence que me va a permitir, pues, hacer ese proceso que me va a permitir extraer, transformar y cargar datos que luego estén disponibles en diferentes frontends, como por ejemplo Excel, Power BI. También tenemos plataforma web. Me voy a centrar también en esta última opción, puesto que es una de las nuevas funcionalidades, para poder disponer del reporting y de cuadros de mandos de Business Intelligence en entornos móviles. Con lo cual, bueno, pues una vez hecha esta breve introducción, nos centraremos en Jet Professional, que es esa herramienta de reporting que reside en Excel, directamente en Excel, muy importante esto, es donde vamos a tener Jet Professional disponible. Digo, es muy importante porque todo el conocimiento, toda la funcionalidad de esta herramienta que ya conocemos, partimos de muy buena base, bueno, pues va a estar a nuestra disposición. Y lo que se va a encargar Jet Reports es de empezar a extraer información de diferentes orígenes de datos. Yo aquí, como veis, tengo múltiples orígenes de datos, lo tengo configurado pues para que por defecto extraiga información de Navision 2015. Por cierto, compatible con cualquier versión de Navision. De hecho, es que ya hemos sacado para Dynamics 365, el App Store de Microsoft, bueno, pues ya tenemos esa compatibilidad. Aunque bueno, pues yo en el día de hoy me voy a centrar en un único origen de datos, Navision 2015, pero repito, es compatible con cualquier origen de datos. En el caso de Navision es donde más se va a lucir la herramienta, puesto que va a incorporar todas las funcionalidades que Navision ya tiene. Por ejemplo, los campos calculados. Estos campos calculados admiten filtros, los totales límites, estos famosos, multiempresa, importante, es muy común que en la base de datos de Navision tengamos múltiples empresas. Veremos cómo se puede extraer información de diferentes empresas. Luego también tenemos una capa de seguridad muy importante. En Navision hay una serie de roles donde los usuarios están acotados a cierta información. Bueno, pues esa seguridad también está implementada. Esto es muy importante porque si directamente vamos a la base de datos en SQL, pues esa capa de seguridad no reside ahí, con lo cual es muy importante que la integración es total. También tenemos la posibilidad de cargar el módulo de idioma. En fin, vais a ver que la integración es total. El drill down me va a abrir el aplicativo de Navision. Básicamente es como tener Navision directamente en Excel, que es lo que siempre hemos querido. Hemos querido empezar y terminar en Excel. Que no haya pasos intermedios, copiar y pegar y volvernos locos. Y siempre cuestionar la información para ver si esta está actualizada. Con lo cual, bueno, pues comentaros también que la herramienta viene con un completo paquete de informes ya prediseñados, muy vistosos, muy bonitos, completamente funcionales, ¿vale? Como veis, hay una gran biblioteca en este pequeño software que llamamos el Report Player, con múltiples informes, como digo, ya funcionales, ya diseñados. Por ejemplo, tengo uno abierto aquí en pantalla, donde, bueno, pues vamos a poder actualizar la información, cambiar los filtros, en fin,
todo tipo de informes ya diseñados. Pero yo generalmente en todas estas demos me suelo centrar en cómo hacer un informe desde cero, porque es lo que le caracteriza a la herramienta. Lo que pretende la solución es que seáis independientes de cara al reporting. Ese reporting tan necesario en el día a día de todos nosotros, que vamos a necesitar pues esos listados, tampoco cuadros de mandos muy avanzados, eso ya es más para gerencia y demás, pero voy a centrarme en reporting, ¿no? Esos listados del día a día que vamos a necesitar. Bueno, pues a día de hoy venimos pues invirtiendo mucho tiempo y luego pues en tareas repetitivas pues para obtener ese reporting. Pues vamos a ver cómo un usuario no técnico pues va a poder ser independiente a la hora del diseño de estos informes, directamente en Excel. Tenemos la posibilidad de empezar partiendo de una plantilla ya preconfigurada. Veréis cómo esta plantilla preconfigurada pues la voy a dotar de funcionalidad para que ataque Navision y en este caso me traiga saldos de estas cuentas filtradas por fecha, por dimensiones, comparado con presupuesto. Y luego también vamos a ver cómo desde una hoja en blanco completamente pues vamos a empezar a extraer información. Esta información, este informe que haremos, bueno, pues vamos a hacer un informe financiero donde desglosaremos por tiempo los saldos de las cuentas. Muy típico, es el que casi siempre hago en todas las demos, aunque, hombre, siempre me centro en finanzas, pues pensar que está toda la información que tengamos en Navision, no solo de finanzas, disponible. Bueno, también veremos cómo voy a poder publicar este informe en el nuevo portal web que tenemos. Una funcionalidad que está teniendo muy buena acogida, es muy potente. Pues ya pasamos a una plataforma de colaboración a nivel web, donde pues para aquellos usuarios que no están en el dominio de la empresa, pues también tenga la posibilidad de ser usuarios de reporting y de business intelligence. Así que bueno, vamos a por ello con el tiempo que tenemos. Quiero que veamos muchas cosas. Rápidamente, pues vamos, una mínima definición de Jet Professional. Suelo comenzar diciendo que, bueno, pues es una herramienta de reporting que reside en Excel, compatible con cualquier versión de Excel. Yo en este caso tengo Office 365, pero es compatible, como digo, con cualquier versión de Excel que tengáis. Cuanto más actual sea esta versión, pues más funcionalidades, ¿vale? Porque, como digo, no deja de ser Excel y toda la funcionalidad, que no es poca, que ya me ofrece Excel, está a nuestra disposición. Lo que JRepos aporta, básicamente la mínima definición, es que, bueno, pues aporta 4 fórmulas más a Excel. Estas fórmulas son las que me van a ayudar a empezar a extraer información y estructurarla directamente en Excel, una hoja de cálculo. Bueno, pues una hoja de cálculo lo que vamos a tener son filas, vamos a tener columnas y vamos a tener hojas. En función de esas 3 variables, pues es como vamos a ir pintando la información. Evidentemente también tenemos celdas y en cada celda se puede realizar una consulta a la base de datos. Bien, directamente pues vamos a empezar a diseñar el informe desde una hoja en blanco. Vale, pues vamos a suponer que necesitamos un informe donde a priori el usuario quiere analizar los saldos de las cuentas filtradas por fecha, un sencillo listado donde traeremos número, nombre y saldo del periodo filtrado por fecha. Luego veremos cómo, una vez publicado este informe en el portal web, veremos cómo va a haber otro tipo de usuarios que requieren un mayor desglose de la información, en este caso por tiempo, desglosándolo por tiempo, algo muy típico en reporting, y desglosaremos ese total que hemos presentado en una primera versión, pues ver cómo fluctúa en meses, trimestres, semanas, días, en fin, 5 tipos de periodos vamos a disponer para analizar esta información. Republicaré ese informe y veréis cómo en vez de disponer de 2 informes, disponemos de un informe con múltiples versiones. Hemos visto a lo largo de los años que, bueno, pues el mismo informe terminamos haciendo diferentes copias, ¿no? A veces el usuario, en vez de querer la cuenta contable, quiere la dimensión. Bueno, pues la solución que proponemos es, en vez de tener infinidad de informes, un mismo informe con diferentes versiones. Y en función del usuario, que baje el nivel del detalle que necesita. Ese es el circuito que veremos. Ya por último, en el portal web veremos cómo tenemos la posibilidad de planificar estos informes. Es muy típico en reporting que los informes pues tengan una periodicidad. Necesitemos dichos informes actualizados con una periodicidad en concreto. Bueno, pues podemos planificar esa actualización, incluso el envío de dichos informes por correo electrónico o incluso el envío si una condición del informe se cumple. No siempre. Por ejemplo, puedo contrastarlo contra un presupuesto y si no llegamos a ese presupuesto, pues enviar una alerta a dirección de ventas, por ejemplo.
En fin, mucha funcionalidad que quiero que veamos, así que vamos directamente a por ello. Hay diferentes asistentes de informes, no tengo tiempo para pasar por toda la funcionalidad, pero suelo comenzar por este explorador. Es un asistente muy intuitivo donde a priori lo que vamos a ver es la ventana que veis en pantalla, que básicamente va a mostrar las tablas y los campos del origen de datos a que nos estamos conectando. Recordar que de todos los que tengo en este caso, bueno, pues me voy a centrar en este Navision 2015, que además es multiempresa, por cierto. Bien, ¿y qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues toda la estructura de datos. Por cierto, fijaros que cargamos un módulo de idioma. Aquellos que habéis visto Navision directamente en SQL sabéis que estas tablas no existen con este nombre. Además, si la tabla no está compartida, la encontraré tantas veces como empresas tenga. Yo en esta base de datos tengo 2 empresas, pero como bien sabéis, podríamos tener múltiples empresas. Bien, pues lo que vamos a hacer en principio es fijaros cómo estamos conectados a todo Navision. Aquí están todas las tablas. Y claro, un concepto que siempre comento es que, bueno, pues a priori cuando un usuario nuevo en reporting, nuevo en Navision, ve esta estructura de datos, pues oye, se siente un poco perdido, ¿de acuerdo? Siempre comento lo siguiente, y no solo aplica Navision, al final en estos RPs con 1000 y pico tablas, más de 10.000 campos, en el caso de Navision, por ejemplo, pues al final con unas 10-15 tablas vamos a tener el 100% del reporting, o sea que no se asuste. Ya ayuda, ya está rompiendo esa barrera del usuario técnico el hecho de cargar un módulo de idioma, de ver la misma etiqueta que el usuario ve en Navision. Y como digo, bueno, pues al final con 10-15 tablas pues tendremos el 100% del reporting. Lo cuento esto porque este asistente me permite seleccionar una serie de tablas y campos favoritos. Al final estas tablas, como usuarios de Navision, que somos casi todos en este webinar, pues las conocemos. ¿Qué tablas son estas que comento? Pues las tablas maestras, cuenta, proyecto, producto, cliente, proveedor, banco, no sé, las que apliquen. Y luego las tablas transaccionales, movimiento de cliente, movimiento de contabilidad, movimiento de producto, movimiento de proyecto, se aplica. Fijaros que estamos utilizando una base de datos, aunque es de demo, está basada en Cronus, pero fijaros que por el número de registros no es una Cronus cualquiera. Por ejemplo, en movimiento de contabilidad casi tenemos 500.000 de registros. O sea, es la base de datos que utilizamos para demos, pero claro, no con 4 registros como viene Cronus, ya sabéis. Así que bien, vamos a comenzar, bueno, pues por ese maestro de cuentas. Suelo recomendar al principio a los usuarios que empiezan con reporting el disponer de Navision, tener Navision abierto pues para ver esos campos y esas tablas que les interesan. En este caso, el maestro de cuentas, pues vamos a empezar a extraer información. Muy importante recordar que he dicho que es compatible con campo calculado, con lo cual en vez de irme a movimiento contabilidad, que veremos como luego entramos en esta tabla, bueno, pues en el maestro de cuentas yo dispongo del campo calculado saldo periodo, que como bien sabéis me permite filtrar por fecha. Por cierto, este explorador, ya que estamos, me dice muchísima información de mi origen de datos. En el caso de Navision, me va a decir hasta qué es lo que hacen los campos calculados, qué campos utiliza. Para aquellos usuarios avanzados de Navision, esto seguro que lo agradecéis. A nivel de tabla también, importante mencionar que me va a decir cómo se relaciona esta tabla con otras tablas. Vale, o sea, este asistente me da muchísima información de mi estructura de datos. Esto es algo propio de Navision, eso sí es verdad. Bien, vamos a empezar a extraer información. Yo voy a empezar a arrastrar campos directamente desde este asistente, directamente a Excel, donde quiera. Vamos a echar un vistazo a estos desplegables que van a especificar cómo se configura el informe. En este caso voy a empezar a extraer información de esta empresa. Vamos a estructurar el informe en filas. Es un listado, ¿vale? Estos son parámetros propios de JReports, muy intuitivos, como veis. Queremos filas, no queremos agrupar la información. Y directamente voy a empezar a arrastrar el campo número. En cuanto suelte el ratón, lo que el sistema va a hacer, bueno, pues es recordar que al final son 4 fórmulas, las de JReports, crear las fórmulas pertinentes que me van a devolver la información que he pedido. En este caso quiero el campo número de la tabla cuenta en filas. Bueno, pues es lo que, veremos estas fórmulas en más detalle, es lo que el informe me va a devolver. Fijaros que estoy en el entorno de diseño, es el entorno donde el diseñador, pues como bien indica la palabra, va a diseñar el informe, va a modificarlo, incluir nuevas fórmulas, nuevos campos, vincular tablas, etcétera, etcétera. Y luego está el entorno de report. Aquí es donde habla con Navision, pasa el filtro de seguridad, muy importante esto. Si no tuviese permisos en el rol,
que tengo configurado en Navision no vería esta información, ¿vale? En este caso yo soy super, con lo cual me muestra toda la información y aquí vemos, bueno, pues ese campo número en filas, de arriba a abajo, tal cual lo ha encontrado. Si vuelvo a diseño, bueno, pues es donde voy a poder continuar el diseño del informe. Vamos a utilizar este explorador, muy útil. Vamos a traernos el campo nombre, lógicamente. Aquí lo tenemos, lo arrastro a continuación. Y luego el campo calculado que queremos en el informe, saldo periodo. Recordad, estos campos calculados no están en la base de datos en SQL. Estos están en la capa cliente de Navision. Bueno, como veis, también son compatibles. Bien, si pulso report, pues veremos pues, estos tres campos en filas, siempre y cuando tengamos permiso. Vale, directamente como si fuese control C, control V, aunque bueno, no tanto, porque pensar que cada vez que pulso report, esto habla con la base de datos. Si a la que estoy hablando, perdón, genera una factura o crea una nueva cuenta, bueno, pues esto está directamente enlazado con Navision. Veremos como el drill down, este botón que se habilita en cada una de las celdas de Get Reports, me va a llevar a Navision para ver el desglose de la cifra que estamos presentando. Bien, siguiente paso. Ya que estamos en Excel, qué mejor herramienta pues para dar formato. Pues por ejemplo, el campo saldo periodo quiero que tenga formato de moneda. Bueno, pues el nombre vamos a ponerlo en cursiva, con un menor tamaño, por ejemplo. Y en negrita, a la cabecera le vamos a dar un estilo en concreto. Como veis, todo el formato que yo le dé en el entorno de diseño, bueno, pues los siguientes registros pues heredan ese formato, como veis. Bien, ya que estamos en Excel, continuamos aprovechando la potencia de Excel. Pues por ejemplo, vamos a poner un total de saldo. Podría hacer este total de saldo utilizando GetReports perfectamente. Yo puedo utilizar el parámetro suma, que me va a sumar ese campo. Pero quiero que veáis cómo al residir en Excel, bueno, pues toda la funcionalidad de Excel está a mi disposición. Por ejemplo, supongo que conoceréis esta fórmula suma de Excel. Bueno, pues yo la voy a utilizar para que veáis que cada vez que pretenda que una fórmula o funcionalidad de Excel se nutra de datos devueltos por GetReports, que en última instancia están en nuestra base de datos, la única condición que le tengo que decir es dónde está el dato y cómo se mueve, incluyendo esa fila extra que acabo de incluir. Lo que sucede es que esta fórmula, bueno, pues se va a expandir. Cuando pulse report, el informe encontrará esos registros, esa fórmula de Excel, bueno, pues como veis, contiene toda la columna de saldo periodo. Así con todas las fórmulas de Excel y funcionalidades, que repito, no son pocas. Por ejemplo, si quisiese un contador de cuentas, a ver cuántos elementos hay en mi informe, pues la fórmula contar me lo resuelve. ¿Es indispensable un gran conocimiento de Excel? No, para nada. Para nada. Además que es que estas fórmulas, estoy casi seguro que las conocéis, lógicamente. Cuanto más sepamos de Excel, más provecho le vamos a sacar a la herramienta. No es poca la funcionalidad de Excel, formatos condicionales, gráficos. Bien, siguiente paso del informe. Supongamos que el usuario visualizador es el segundo tipo de usuario de GetReports. Está el diseñador, yo estoy actuando como tal, diseño el informe. Y luego está el visualizador, es aquel que utiliza el informe diseñado por mí e interactúa pues, con la funcionalidad que yo dote al informe, en cuanto a filtros, ordenaciones, gráficos, KPIs, etcétera, etcétera. Bueno, pues supongamos que ese visualizador, pues oye, no tiene necesidad de ver todas las cuentas del plan contable, le gustaría filtrar por fecha, le gustaría omitir las cuentas de mayor, le gustaría ver el informe ordenado, igual por número o por saldo. Vamos a dotar de esa funcionalidad. Bien, yo voy a volver al diseño, que es en el entorno donde diseñamos el informe, y vamos a implementar un filtro sobre la cuenta para que el usuario decida qué cuentas quiere ver. Bueno, para eso tenemos un asistente que llamamos opciones de informe, que lo que es, como el icono que estáis viendo indica, pues son básicamente filtros. Exactamente igual que los informes en Navision, estamos replicando el mismo proceso. Pensad que cuando abrimos un informe en Navision, lo primero que este nos pregunta son los filtros de dicho informe. Estamos replicando exactamente lo mismo, pero sin movernos de Excel. Bien, yo voy a crear una opción de informe, que es como lo llamamos, la voy a llamar, pues por ejemplo, filtro de cuenta. 2 puntos. Voy a proponer un valor para ese filtro, pues por ejemplo asterisco.
Tened en cuenta que el plan contable no es español, o sea, aquí 6 asteriscos, 7 asterisco no aplica, sería 4 y 5, es americano, pero bueno, a fin de cuentas para efectos de la demo nos da igual. Él le voy a poner un tooltip o un consejo como algo como, por ejemplo, especifique un filtro o rango de cuentas, ¿vale? Y luego vamos a ver la opción de buscar. Importante en este caso porque el usuario, fijaros lo que sucede si no especifico una búsqueda. Bueno, pues ahora el usuario cuando pulse el botón report le va a aparecer una ventana en pantalla donde yo pues le creo la opción de informe, el filtro de cuenta, propongo un valor, asterisco, como veis es editable, pero claro, ¿qué usuario se va a conocer todo el plan de cuentas de memoria? Pues creo que ni el contable, por lo menos no debiera. Con lo cual, este filtro está pidiendo una búsqueda. Vamos a ver cómo solventamos ese problema. Vuelvo a estas opciones de informe y aquí tengo la opción de buscar, donde una vez que lo pulse, vamos a ver una de las 4 fórmulas que consta ya en Reports. Fórmula en modo asistente con parámetros, como estáis viendo, buscar, muy intuitivo. Antes veíais filas, los veremos un poco en más detalle. En este caso quiero establecer un buscador sobre esa tabla cuenta. Fijaros que solo me aparecen las tablas favoritas. Siempre tendré la opción de deseleccionar eso de las tablas y campos favoritos. Dispongo de un buscador que me va a agilizar la búsqueda de dichas tablas. Y luego en el parámetro campo, bueno, pues voy a seleccionar el campo o los campos para dotar a este filtro de búsqueda. Recordad lo que estamos haciendo, crear un filtro y en la búsqueda visualizarle al usuario número y nombre. De tal manera que esta fórmula, lo que sucede cuando el usuario ahora pulse report, le aparece una ventana en pantalla donde yo propongo asterisco, pero le permito mediante ese botón pues echar un vistazo a los valores, las opciones que tiene, y aquí es donde bueno, pues va seleccionando, va a incluir las cuentas que le interesan en el informe. Cuentas o grupos contables, siempre tendrá la opción de poner 4 asterisco, por ejemplo. Todos los operadores de consulta de Navision están disponibles. Punto, punto, barra, diferente, mayor que, ampersand, asterisco. Vale, para que mi informe me haga caso, bueno, pues vamos a ver la fórmula principal de JRepos, que es la primera que ha generado, exactamente igual que la que habéis visto anteriormente de la búsqueda. Lo que pasa es que en este caso con un parámetro diferente, la información la mueve en filas. Como veis, si despliego, pues los parámetros que veis pues son bastante intuitivos. Filas, columnas, hojas, suma, contar. En este caso queremos filas y lo que queremos es filtrar la información. Aquí dispongo de los filtros. A medida que los voy dando de alta se van habilitando. Y en este caso yo quiero filtrar por el campo número. Decirle que no me muestre cualquier cuenta. Que el campo número ha de cumplir la siguiente condición. Aquí si utilizo el desplegable, como veis, pues me muestra los valores de mi base de datos, por si quisiese filtrar por un valor de la base de datos, con los operadores de consulta más comunes. Podría escribir una cuenta, perfectamente podría empezar a escribir 601-00001, si existiese esa cuenta. O también, por último, si pretendo que ese usuario visualizador interactúe con este informe, bueno, pues aquí tengo la posibilidad de pasarle esa opción que previamente he creado. Le especifico esa opción y además le voy a decir que, oye, pues me traiga cuentas de tipo movimiento auxiliar, no mayor, que como bien sabéis, pues totalizan su correspondiente grupo contable. Vale, para ello, bueno, pues en el siguiente filtro le voy a decir, oye, que el tipo de movimiento, fijaros como la integración es total, yo veo las mismas etiquetas que veo en Navision. Creedme que en la base de datos al final estas etiquetas no existen, son números. De tal manera que vuelvo a repetir, pues oye, conseguimos romper esa dependencia que venimos teniendo los usuarios no técnicos a la hora de crear nuestro reporting. Yo básicamente le estoy pasando los mismos filtros que le pasaría en Navision, pero directamente en Excel. Ahora cuando pulse el botón Report, aparece este filtro. Yo si pongo, por ejemplo, 4 asterisco barra 5 asterisco, que es el equivalente al nuestro 6 y 7, grupo 6 y 7, bueno, pues ahora el informe me tiene que filtrar esa información, perfecto. Además me muestra cuentas del tipo auxiliar, aquellas que alojan movimientos. Siguiente paso, hablando con ese usuario, bueno, pues le gustaría filtrar por fecha. Quisiera omitir las cuentas que están a 0. Quedan 0 en el filtro de fechas consultado, lógicamente. Con lo cual, bueno, pues, y además le gustaría ver un gráfico. Esa es la primera versión de este informe que quiere ese usuario.
Vale, vamos a dotarle de esa funcionalidad para filtrar por fecha. Como os he comentado antes, el campo saldo periodo, campo calculado de la tabla cuenta, admite un flow filter o lo que se conoce ahora como totales límite. Bueno, pues vamos a implementarlo. Vamos a decirle al usuario que dispone de un filtro de fecha. Podría poner la fecha fija, pero es mucho más potente que el usuario decida. Propongo un valor, 010117, punto, punto, 311217. Exactamente igual que lo haría en Navision. Le puedo poner un tooltip, introduzca un filtro de fecha. Y a la hora de buscar no tiene sentido porque al ser una fecha, pues las fechas, el usuario sabe lo que quiere. Bien, vamos a ver, igual que antes, cómo lo implemento. Yo lo he creado de tal manera que ahora aparece en esta ventana. Es editable, como veis. Vamos a decirle al informe que tenga en cuenta ese filtro. Vuelvo a la misma fórmula que os he mostrado antes. Que os recuerdo que me trae información en filas, de la tabla cuenta, filtra el campo número por lo que decide el usuario en la opción. La hoja opciones C2, que básicamente los filtros los creamos en una hoja independiente. No deja de ser este el recordar. Y luego el tipo de movimiento es auxiliar. Bueno, pues además le voy a decir, le voy a pasar ese totales límite. Esto ya no es un campo de la tabla cuenta y es algo propio de Navision. En otros orígenes de datos no tenemos esta funcionalidad. Aquí, ¿cómo se llama? Filtro fecha. Como veis, aparecen también esos totales límite que admite esta tabla. Filtro fecha la decide el usuario. Bueno, pues en este caso le paso una opción de informe. Este filtro también lo voy a implementar en el campo calculado. Es algo propio de Navision. ¿Por qué lo tengo que hacer dos veces? Porque es muy común ver ese campo calculado en una columna filtrado por fecha y en la siguiente sin filtrar por fecha, para ver qué peso tiene esta última, la filtrada, sobre el total, por ejemplo. De ahí que en este campo le tenga que también pasar ese filtro de fecha. Es algo, repito, propio de Navision. En otros orígenes de datos, pues la tecnología de campo calculado, pues igual no la tenemos. Bien, ya que estamos, se me ha olvidado decirle que, oye, omita las cuentas que en ese tramo de fechas tienen un saldo de 0. Exactamente igual que lo haría en Navision. ¿Cómo lo haría? Bueno, pues una vez que veáis la fórmula, el siguiente filtro se habilita y que le diría, oye, que saldo periodo sea diferente de 0. Exactamente con los mismos operadores. De tal manera que poco a poco le voy pasando las condiciones a mi consulta hasta que obtengo lo que me interesa. Pulso report. Y ahí está, sencillo listado. Por cierto, si cuestionamos cualquiera de estas celdas, cualquiera de estas cifras, o el nombre o el número de cuenta, fijaros que se habilita el siguiente botón, que es el drill down. Yo lo voy a pulsar para que veáis qué es lo que sucede. Muy importante esto. Históricamente estos 8 millones que veis aquí, bueno, pues será control C, control V. Si cuestionábamos la cifra, no nos queda más remedio que volver para atrás 27 pasos hasta obtener de dónde la teníamos, vaya. Ahora pulsando este botón, lo tengo configurado para que me abra Navision. Hay diferentes opciones. Como veis, me abre Navision, me abre la tabla que nos ocupa, la empresa que nos ocupa, JetCore USA. Y como veis, pues le pasa exactamente los mismos filtros. El número de cuenta que he pulsado y los totales límite, estos famosos. Y como veis, la cifra es exactamente la misma. Luego veremos cómo optimizar este drill down para ir a los movimientos. ¿Qué es lo que en realidad quiere el usuario? El desglose total. Pero por ahora estoy yendo a la tabla cuenta. Bien, vamos a ponerle un filtro, un gráfico, perdón, y vamos a publicarlo a nivel web. Nueva funcionalidad de esta última versión. Bien, vuelvo a diseño y recordar lo que os dije. Todas las fórmulas de Excel y funcionalidades de Excel, como los formatos condicionales o los gráficos, lo único que necesitan es saber cómo se mueve la información, dónde está y cómo se mueve, incluyendo esa fila extra. Bueno, pues lo mismo, exactamente lo mismo le sucede a los gráficos. Yo aquí en la parte de la derecha vamos a crear un gráfico, yo qué sé, no pretendemos tampoco crear el gráfico más bonito, pues por ejemplo, vamos a crear uno de columnas en 3D, completamente vacío, y vamos a decirle las condiciones. Esto es puro Excel y esto lo conocéis, ¿vale? La única condición, repito, es decirle cómo se mueve la información. Bien, yo voy a seleccionar los datos, este asistente famoso de los gráficos, agregamos una serie donde le llamo saldos cuentas, por ejemplo.
¿Y dónde están los valores? ¿De qué se nutre cada una de las columnas que tiene que generar este gráfico? Bueno, pues aquí lo va a encontrar y fila extra. Tan sencillo como eso. Las categorías del gráfico, o sea, cómo se van a llamar cada una de esas columnas que va a generar. Bueno, pues por defecto, fijaros que Excel las numera. Al no tener nombre, las va a numerar. Bueno, yo le voy a pasar un nombre que va a ser el nombre de la cuenta y fila extra. Ya estaría. Y luego toda la funcionalidad que me ofrecen los gráficos. No vamos a entrar en mucho detalle, pero bueno, aquí nos podríamos volver locos. Vamos a probarlo. Pulso Report. Los filtros siguen activos, lógicamente. Ejecuto el informe. Bueno, y aquí tenemos ese gráfico que, como veis, es funcional y dinámico en el sentido de que cada vez que yo pulso Report y cambio los filtros, la información cambia. No tengo que volver a hacer el gráfico. Este se nutre de lo devuelto por JReports. Ahí está. Bien, vamos a publicar este informe como una primera versión. Ese usuario es el informe que quiere, un sencillo informe, es lo que quiere. Bien, con lo cual lo voy a guardar, cosa que todavía no he hecho, fijaros, eso no es bueno, no os lo recomiendo. Ya que sé, vamos a guardarlo como... Vale, yo qué sé. Saldos con gráfico, por ejemplo. Cualquier nombre. Como veis, guardo un archivo de Excel, no deja de ser Excel. Bien, voy a pulsar el botón publicar. Aparece esta ventana donde me propone un nombre. Vamos a decirle, pues, V1, por ejemplo. Es una primera versión de este informe. Le puedo dar una mayor descripción. Lo puedo publicar en una carpeta de mi elección. Por ahora lo vamos a dejar tal cual está. Pulso publicar. Y lo que esto va a hacer, lo que esto está haciendo ahora mismo es publicarlo en un portal web que viene incluido con el producto, por cierto, y que es del dominio del cliente. Esto reside en el entorno del cliente, este portal web. ¿De acuerdo? Cuando pulso publicar, esto no sale a ningún servidor más allá del que nos ocupa. Importante esto. La seguridad sigue estando directamente en el dominio del cliente. He abierto un navegador, como veis aquí tengo una instalación local, lógicamente, para esta demo. Bueno, me va a pedir un dominio. Fijaros que vamos a utilizar la propia autenticación de Windows. Exactamente los mismos usuarios de Windows, con el mismo login que ya disponen, es lo que vamos a utilizar. En este caso, vamos a loguearnos. A ver. Accedo al portal web con mi login de Windows. Previamente hay una consola de configuración que dice qué usuarios tienen acceso al portal. Y aquí vemos, tengo una serie de informes ya, y aquí vemos el que acabo de subir, saldos gráfico V1. Bien, para empezar ya no solo sirve como un repositorio de informes, ¿vale? Históricamente, al ser archivos de Excel, ¿qué es lo que pasaba y qué queja teníamos de muchos usuarios, especialmente gerencia y demás? Pues hombre, no le gustaba mucho tener archivos de Excel por todas las carpetas compartidas como base de reporting. Al final terminamos con infinidad de archivos, no sabemos si es el que está actualizado, si es el que nos interesa, y luego pues con la seguridad que eso conlleva, ¿no? Al final son archivos de Excel que podemos pues empezar a enviar por correo electrónico con información sensible. Aquí ya tenemos un entorno diferente a lo que una simple carpeta de Windows nos permite. Bien, vamos a ejecutar el informe. Importante, pensemos que ahora yo ya no tengo Excel, que estoy fuera de la oficina, voy a visitar a un cliente y quiero actualizar un informe. Bien, voy a pulsar ejecutar. Fijaros que aparecen los mismos filtros que en Excel. Supongamos que yo no tengo Excel, que estoy en una tablet. Podría cambiar la información y filtrarla. Yo puedo seguir utilizando las búsquedas y demás. La funcionalidad es la misma. Voy a ejecutarlo. En este caso, este informe se está ejecutando en el servidor. Ya ha terminado de ejecutarse y vamos a ver más funcionalidades que tiene. Vamos a echar un vistazo a esto de los detalles. Aquí en los detalles, como creador, diseñador de este gráfico, lógicamente aparezco yo, cuando lo he diseñado y demás. Y sobre todo, muy importante, con quién lo comparto. ¿Vale? Aquí es donde yo como diseñador, cuando pulso usuario o grupo, voy a ver el Active Directory,
En este caso es un entorno local, solo estoy yo, de ahí que no aparezca nadie más, ¿de acuerdo? Pero aquí aparecerían los usuarios de Active Directory que oye, tienen permiso de acceso al portal web. O grupos de usuarios, por cierto. Cuando esos usuarios se logueen en este portal web, verán ese informe porque está siendo compartido con ellos. Hay un historial de ejecución. Solo lo he actualizado una única vez, lo acabo de hacer. Y hay un motor de versiones, muy importante esto último. Este mismo informe solo tiene una versión por ahora. Ahora veréis cómo vuelvo a Excel, hago una modificación y en vez de machacar el informe existente, va a versionarlo. Porque es posible que haya usuarios que quieran la versión con el gráfico y otros usuarios que quieran la versión con desglose por fecha del mismo informe. O desglose por dimensión. Bien, y luego por último tenemos la opción de planificar. Oye, actualízate todos los días y envíamelo por correo electrónico. Por ejemplo. Bien, vamos a ver qué más opciones tenemos. Yo por ahora lo he actualizado, os he contado cómo se puede compartir, cómo se puede planificar. Pero ¿y si quiero ver el informe? Recordad que estoy a punto de visitar a ese cliente, no tengo Excel, le he actualizado el informe, pero quiero verlo. Si tuviese Excel me lo podría descargar. Pero supongamos que no tengo Excel, con lo cual quiero que veáis la opción de abrir. Voy a pulsar abrir y utilizando Windows Live, en este caso vamos a utilizar una cuenta de Windows Live, a ver si me acuerdo, a ver. Estas son gratuitas, por cierto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que utilizamos? Vamos a utilizar Excel Online para visualizar el informe. No tengo por qué tener Excel, repito, sigo en el mismo navegador. Si tengo la cuenta corporativa de Office 365, también la puedo utilizar, ¿vale? Esto es básicamente Excel Online. Me va a permitir, bueno, pues visualizar los informes directamente, aún sin tener Excel. Podría continuar en esa tablet. Bien, vamos a ver cómo, modificando este informe, cómo lo versiona. Vale, para ello vuelvo al mismo informe que teníamos y ahora llega otro usuario, otro grupo de usuarios diciendo, bueno, pues que les gustaría pues un mayor desglose de la información. Solo el gráfico no le vale. Me gustaría tener esta información desglosada por fecha, por tiempo, algo muy, muy típico en reporting. Vale, para ello vuelvo a diseño. Voy a borrar este gráfico. Ha cambiado la estructura del informe, ha cambiado. Ahora lo que quieren ellos es, bueno, pues es un desglose, una matriz, una tabla de doble entrada, donde en columnas ahora vamos a tener fechas. Y básicamente lo que vamos a hacer es desglosar esta cifra que estamos presentando aquí por tiempo. Vale, bueno, pues vamos a por ello. Para ello tenemos, repito, la total integración con Navision. En el caso de que mi origen de datos sea Navision, algunos de vosotros conoceréis que Navision tiene muchas tablas de sistema, ¿vale? Bueno, pues la tabla fecha es una de esas tablas de sistema, es la que internamente utiliza Navision para mostrarnos la información desglosada por diferentes tipos de periodo. Os muestro las opciones que tenemos. Día, semana, mes, trimestre y año. Esas son las 5 opciones que tenemos. Y es una tabla muy, muy útil, que en las formaciones de JReport vemos en detalle, porque el reporting y las fechas van de la mano, ¿vale? Y a la hora de desglosar la información por tiempo, es muy útil esta tabla. Yo en este caso ahora quiero extraer la información en columnas. Si pulsamos Report, vamos a ver qué pinta tendría el informe. Vale, voy a quitar esto aquí. Bueno, pues básicamente el listado ya lo hemos conseguido. Pues ahora, ¿qué quiero? Pues para crear esa matriz, esa tabla de doble entrada, bueno, pues veremos, tendremos unas columnas, lo cual implica un cruce donde vamos a desglosar esta cifra por tiempo. Vale, a la hora de utilizar las fechas, el usuario necesita pasar dos opciones al informe. Una es el filtro de fecha, ya lo tenemos, y otra es el tipo de periodo. Vamos a crearlo. Le voy a decir que dispone de un tipo de periodo. Tipo de periodo, 2 puntos. Propongo una de las opciones, recordad las día, semana, mes, trimestre, año, mes. Puedo especificar, es opcional, una ayuda, un texto de ayuda. Pues por ejemplo, seleccione un único tipo de periodo. En este caso solo puede utilizar uno, no tiene sentido utilizar múltiples. El usuario visualizador no tiene por qué conocer estas opciones. Yo, diseñador, sí, pero ellos no, con lo cual lo doto de búsqueda a este filtro.
Fijaros que yo tengo configurado YRepos para que me muestre el número de tabla, por cierto, y el número de campo. Esto es muy útil pues para que este informe, independientemente del módulo de idioma que yo tenga en Navision, funciona. Porque al final el número de tabla es el mismo. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues le aparece una pregunta más. Ahora ya dispone del tipo de periodo. Si pulso report, aquí lo veis. Y con búsqueda. Vale, vamos a ver qué es lo que hacemos con este filtro. Bueno, pues vamos a volver a este explorador, muy útil para establecer conexiones con las diferentes tablas. Y aquí tengo la tabla fecha. Pero resulta que ahora la información no la quiero en filas, sino que la quiero en columnas. Voy a seleccionar el campo inicio de periodo y fin de periodo. No tengo por qué ir arrastrando campo a campo, puedo arrastrar múltiples campos. ¿Y lo voy a arrastrar dónde? Bueno, pues más o menos, en esta primera columna disponible, un poco por encima, pues para que me quede espacio para una cabecera. ¿Vale? Y como veis, al igual que cuando arrastré el campo número, bueno, pues esto establece la conexión, en este caso una fórmula que se mueve en columnas, parámetros, como veis, bastante intuitivos. Y luego lo que me queda es decirle las condiciones que quiero. Lógicamente no quiero todas las fechas que existen. Le voy a decir que se centre en los filtros que especifique el usuario. Le voy a decir que el inicio del periodo está acotado a lo que el usuario especifique en el filtro de fecha. Y por último, el tipo de periodo. Y es todo lo que necesita esta tabla. También lo especifica el usuario. En este caso, nuestro informe es completamente dinámico. Él decide fechas, periodos y cuentas. A veces estos filtros son estáticos, no dinámicos. Bien, vamos a darle cierto formato a las fechas, ya sabéis, en Excel. Vamos, control 1 para formato de celdas, doble clic en fecha. Y vamos a ver cuál sería el resultado. Por ahora no he puesto ni una etiqueta ni he traído la cifra. Pero yo en todo momento puedo pulsar report para ver cómo va el diseño. Y en este caso voy a probar las columnas. Bueno, pues si dejo esta configuración de todo el año 2017 en meses, me espero que genere 12 columnas. Vamos a ver si eso es así. Vale, ahí están. Lo bueno de esta tabla es que cualquier otro usuario pues puede cambiar de opinión, quiere ver la información en trimestres, por ejemplo. 4 columnas. Como veis, da mucho juego la tabla fecha, el uso de la tabla fecha, algo que durante las formaciones vemos en mucho más detalle. Y una vez más, ya que estamos en Excel, vamos a ver si Excel es posible que me visualice aquí una etiqueta algo más legible. ¿Qué es lo que esperamos todos? Pues algo, por ejemplo, como enero 17. Bueno, para ello, pues la famosa fórmula texto me permite un valor darle un formato. Durante las formaciones de YRepos también aprendemos bastantes truquitos de Excel que nunca están de más. Si, por ejemplo, lo quiero en mayúsculas, esta sería una forma de solucionar este problema. Podría haberle cambiado el formato a esta celda. En fin, para un problema en Excel hay diferentes soluciones. Bien, vamos a darle cierto formato. Pues, por ejemplo, vamos a ponerle un estilo en concreto. Yo qué sé, por ejemplo, aquí en cuanto a formatos, ya cada uno el que quiera. Bien, ¿para qué visualizar estas dos filas de fechas? Yo las puedo ocultar. Parámetro propio de YRepos que me va a permitir elegir qué visualizo en el informe. Vamos a probarlo. Pulso report y a ver cuál sería el resultado. Vale, ahí ya tengo esa tabla de doble entrada, perfecta. Ahora lo que me queda es decirle todas estas saldos. Pero fijaros que en diseño yo solo lo tengo que hacer una vez. Como este informe se replica por un lado en filas, por otro lado en columnas, lo que sucede cuando especifique esta fórmula es que se va a ver copiada tantas veces como columnas se generen en cuanto a fechas y luego tantas filas como cuentas devuelvo el informe. Y de esas 4 fórmulas, quiero que veáis una en concreto para esos usuarios puramente contables o financieros, que el reporting es su día a día. ¿Vale? Bueno, pues para ellos les hemos creado una fórmula muy específica, la fórmula GL que quiero que veáis. Por cierto, esta es perfectamente compatible con JetExpress. ¿Recordáis esa primera versión que os comenté gratuita en colaboración con Microsoft Dynamics NAV? ¿Vale? Vais a tener disponible esta fórmula, muy útil. En este caso es una fórmula que, fijaros las opciones que tengo, es muy directa. Saldo, presupuesto, debe o haber. En este caso yo quiero el saldo, me pide una cuenta
Es una fórmula ya optimizada para esos contables que lo único que quieren saber son saldos de cuentas, por fecha, por empresa, por dimensión. Bien, en este caso la cuenta la vamos a encontrar justo aquí en esta celda. Me va a pedir una fecha de inicio, que yo, como veis, puedo especificar en este control de calendario que se habilita. Yo podría escribir perfectamente 01, 01, 17, pero es que también puedo pasarle una referencia a una celda. En este caso, justo esa fecha de inicio que previamente he generado y que se mueve en columnas. Exactamente igual con la fecha fin. Puedo filtrar por una vista de análisis, algo propio de Navision. Mucho sentido no tiene porque una vez que adquirimos JRepos, tanto esquema de cuentas como análisis por dimensión, vista de análisis, deja de tener sentido. Porque al final veréis cómo es muchísimo más potente directamente pintárselo en Excel con toda la funcionalidad que eso conlleva. Bien, fijaros que me deja filtrar por dimensiones, tantas como tenga. La empresa, esos usuarios contables o financieros, es muy común que se muevan, salten de una empresa a otra constantemente. Bueno, pues esta fórmula dispone de un parámetro para especificar la empresa o ambas empresas, por cierto. Muchas veces quiere ver el saldo de esta cuenta para 20 empresas. Bueno, pues se puede seleccionar más de una. Me permite excluir el cierre al hacer movimientos contables, una conexión diferente, es posible que tenga múltiples Navision. No es el caso, vamos a centrarnos en un único Navision. Bien, voy a pulsar OK. Vamos a darle formato. Vamos a cambiar esta, pues porque básicamente ahora voy a contrastar que el total de la fila que se genere, por definición, tiene que ser el total que presento aquí a la izquierda. Vale, pulso Report. Y una simple comprobación, si selecciono cualquier fila, en este caso, esta fila, aquí estamos viendo los 484.206,76, que justo los tenemos aquí. Y recordar, si cuestiono cualquier cifra, pues yo qué sé, por ejemplo, estos 739.000 para mayo, para la cuenta 52.100. Pulso el drill down y la fiabilidad del dato es total. Me va a abrir Navision y en este caso me va a abrir los movimientos contables. Como veis, vamos punto contabilidad. Yo en este Navision lo tengo en inglés, pero bueno, eso es lo de menos. Infiltrando exactamente igual, fecha de registro, mayo y la cuenta 52.100. Si sumamos el campo importe es exactamente esos 700 y pico que visualizamos en el informe. Vale, ya tenemos esa segunda versión. Vamos a republicarla y planificarla. Con el tiempo que tenemos, no mucho más nos va a dar tiempo. Bien, yo voy a guardar, pulso publicar. Lo podía haber guardado con un diferente nombre. En este caso, en cuanto a Excel, en lo que a Excel respecta, es un único archivo. Pero eso ya da igual, porque recordar que lo va a alojar el portal web, las dos versiones, con su gráfico una y con su desglose por tiempo la otra. Vale, pulso publicar. Le puedo dar una mayor descripción, como os he dicho antes, múltiples versiones. Voy a avisar al usuario. Con gráfico y con desglose por tiempo. Vale, voy a pulsar publicar y en este caso me va a avisar. Ah, bueno, no, es que le he puesto un nombre diferente. Recordar, era V1. Ahí está. Ahí está, esa es la ventana que buscaba. Recordad que antes había puesto V1, lo que quería era que vieses esto. Y me da dos opciones, sobreescribir el ya existente o crear una copia. En este caso yo voy a sobreescribir, pero no voy a machacar, lo que voy a hacer es versionar ese informe. Pulso sobreescribir. Vamos a volver a ese portal web. Lo actualizo, es posible que me haya echado, ahí están las dos. El que he puesto sin V1, creando una nueva copia, perfectamente la puedo borrar sin problemas, ¿eh? Y luego el que realmente quería que vieseis, que es el mismo informe, pero ahora con múltiples versiones. Si yo voy a detalles, aquí en versiones veréis que hay dos. La antigua con el gráfico, que yo perfectamente puedo restablecer y utilizar. O la nueva con el desglose por tiempo, que también, lógicamente, puedo actualizar. Fijaros cómo esta es la nueva versión porque aparece el tipo de periodo. Yo voy a ejecutar el informe, vamos a visualizarlo.
Vale, ya ha terminado. Ahora perfectamente podemos desde el menú de informes visualizarlo y veréis que es la copia, ya no con el gráfico como hemos visto antes, sino esta que está abriendo, la de desglose por tiempo. Ahí está. O sea, un mismo informe en múltiples versiones. Muy útil esta funcionalidad. Bien, bueno, pues supongamos que ya tenemos el informe publicado, pero este usuario lo necesita todos los días, actualizado y en su cuenta de correo. Vale, pues lo que tenemos es la opción de planificación. Vamos al planificador. Voy a crear una nueva tarea. Tengo la posibilidad de darle un nombre a la tarea, pues yo qué sé, informe diario de saldos, por fecha, por ejemplo. Repetir diariamente, vamos a ponerlo, pues hay 59, todos los días, contraseña del usuario, no todo el mundo puede crear tareas programadas. No sé si estoy en mayúsculas o minúsculas, vamos a ver. Pulso guardar, efectivamente, estaba en mayúsculas. Vamos a pulsar guardar. A ver si doy con ello. Guardar. A ver. Vaya, voy a crearla rápidamente, a ver si me da tiempo. Vale, estoy en mayúsculas. Ahora voy a poner la contraseña correctamente. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver, debe ser el problema con la contraseña. Al final lo que vamos a conseguir una vez que especifique... bueno, es que claro, es que no lo he actualizado todavía, disculpad. Vaya, se me había pasado. No guardar, eso es. Vale, una vez que lo actualizo. También, por cierto, el planificador este que tenemos a nivel web, directamente en Excel, que no lo he contado, importante, aquí es donde vamos a tener la posibilidad de más funcionalidad, si cabe, en este planificador de aquí a nivel Excel, vaya. Aquí me va a permitir pues enviar en función de condiciones del informe, enviar con un asunto y un cuerpo dinámico, una vez que evidentemente tengamos configurado una cuenta de correo. Aquí la configuración de la aplicación, lógicamente, solemos recomendar a nuestros usuarios pues que dispongan de una cuenta genérica, que es la que se va a encargar de enviar estos informes con la periodicidad que especifiquemos. Bien, y ya por último quería, por el tiempo que tenemos, no quiero tampoco teneros mucho tiempo, por último sí quería pasar un poco por encima de Jet Enterprise. Nos hemos centrado en reporting, pero quería que vieseis que, oye, también tenemos el siguiente paso para esos grandes volúmenes de datos o análisis de información con múltiples ejes, unificación de diferentes orígenes de datos. Bueno, pues vamos a tener también Jet Enterprise, que me va a permitir bueno, pues crear todo tipo de cuadro de mando y hacer el proceso ETL al completo. Muy importante esto, es la parte engorrosa, la que muchas veces se callan durante las demos. En Power BI especialmente empezamos siempre con un juego de datos ya predefinido, muy bonito. Bueno, fijaros por encima este software lo que me va a permitir, con la misma integración que hemos visto antes, fijaros que vemos las mismas etiquetas que vemos en Navision. Yo puedo seleccionar las mismas empresas. Bueno, pues es el que va a hacer esa unificación, va a crear un data warehouse unificado, va a crear los diferentes cubos con mediciones y dimensiones, ¿vale? Esto sería para otro webinar y así al final pues poder
crear esos cuadros de mando que también se pueden publicar perfectamente en este portal web, que es donde, repito, reside en el dominio del cliente, ¿vale? Con filtros y demás, ¿vale? Esto no llega, siendo honesto, a la potencia visual de Power BI, pero hombre, tampoco tiene coste por usuario ni mes, va incluido directamente con todo lo que habéis visto anteriormente. Así que bueno, justo 12 y 1, no quiero gastar más de vuestro tiempo, pero vamos, creo que ha sido suficiente y hemos visto un circuito bastante completo. Siempre me centro en informes financieros, pero pensar que, oye, cualquier módulo de Navision está disponible. Ventas, compras, inventario, fabricación, por ejemplo, y cualquier desarrollo que tengáis, verticales o desarrollos por vosotros o por vuestros partners.